Shalom Aleichem, buena semana, bienvenidos todos. Ustedes todavía están en Pesach Sheini y les quería decir que últimamente están pasando cosas muy lindas con toda la gente de Galeinai. No solamente nuestros antiguos alumnos, todos nuestros amigos que nos acompañan todos estos años siguen estando con nosotros de acuerdo a sus posibilidades, hacen un esfuerzo para mantener la línea del Hasidut, de la Torá, unida y difundirla para todo el mundo, sino que están llegando muchos amigos nuevos, o por lo menos que yo no conocía en forma directa. Cada iniciativa que toma el Rav Ginsburg produce un movimiento de distinto nivel. Hay revoluciones más extensivas, hay movimientos que tienen que ver con la parte en castellano, otras con hebreo, pero esta iniciativa de difundir el Omer a través de grupos, por el internet, por los celulares, y llevar esto en forma de pequeños videos con meditaciones concisas y muy valiosas, hizo que se acerque muchísima gente y me tiene a mí ocupado todo el día desde que me levanto hasta que me voy a dormir, porque es impresionante el cariño y el interés que despierta y la necesidad
que hay en el mundo de estas palabras de Torah. Preguntas tanto en privado como en público, demostraciones de cariño, meditaciones, todo tipo de aportes. Y tuvimos que abrir varios grupos porque había grupos, hay distintos intereses, hay gente que tiene más necesidad de intercambio, de saludos, de cariño con la gente, hay otras personas que ya quieren concentrarse más en el estudio y hay que darle a cada uno de acuerdo a lo que necesita. Para nosotros todas las formas son importantes y son todas interesantes también para mí. Y antes les comentaba lo que dicen los sabios en el Pirkei Avot, que de todos mis maestros he aprendido, pero de mis alumnos he aprendido más. Y así uno se transforma en alumno de los alumnos. Estamos estudiando Hasidut. Estamos estudiando, ya estamos bastante avanzados, una obra del Rebbe anterior de Lubavitch, que compone una enseñanza fundamental para nuestra generación, para saber qué es lo que tenemos que hacer en general, para qué sirve todo lo que estamos estudiando y cuál es el objetivo, que es hacer una morada para Dios en este mundo, que este mundo material, que por definición es oculta la divinidad, sea todo lo contrario, sea un recipiente para revelar a Dios y de esa manera Él pueda morar en forma revelada aquí. La mayoría de la gente recién ahora, últimamente escuchó la palabra Hasidut. La palabra Kabbalah es algo que ya está muy difundido y a pesar de que la mayoría de la gente tiene una idea errónea de lo que es la Kabbalah, por lo menos se escuchó el concepto. La palabra Biblia, Torah, también está muy difundido. Pero en los últimos tiempos del exilio y el principio de la redención, que ya está a la vista de todo el mundo, necesitamos una fuerza especial porque la oscuridad es muy grande. Cuando la oscuridad de la noche se hace más fuerte, es la señal de que ya está llegando la madrugada, que está por salir el sol. Pero en ese momento es cuando uno siente la angustia mayor, la angustia de la soledad, de la ignorancia, la angustia de sentirse desamparado. Y todas las cosas empiezan a revolucionarse, todas las personas sienten que si no es ahora es nunca, tanto para bien como para mal, y vemos un mundo muy convulsionado, tanto a nivel de la naturaleza como a nivel del ser humano, y las dos cosas van juntas. Pero les quiero decir, y eso para que ustedes se queden tranquilos, que todo esto está bajo la supervisión de Akadosh Baruj Hu. Él es el que maneja todo. Y está manejado como una central nuclear, donde hay una fuerza tremenda que está sostenida, que está contenida en los recipientes, pero cuya fuerza está siendo liberada de a poco para que la central no se funda. Y ese es el Hasidut. El Hasidut es esa fuerza que amalgama a todas las cosas para que no estallen. Dice el Pirkei Avot que Moshe recibió la Torá de Sinai y él se la dio a Yoshua, y cuenta allí la cadena de transmisión de esa revelación de la Torá. Pero para entender lo que es Hasidut tenemos que saber lo que es Torá. Y para saber lo que es Torá tenemos que saber cómo Dios creó el mundo. Todos leímos en la Torá, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz.
seguramente no con estas palabras, sino que lo habrán leído en palabras castellanas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el primer paso, el primer concepto, y así lo trae Maimónides y todos los sabios que nos quieren enseñar los principios de la fe judía. Ese es lo primero que hay que saber, que Dios es la única existencia y que de Él surgió todo. Y no solamente ese mundo que fue creado en los 6 días de la creación, sino todos los mundos previos y todos los mundos espirituales y todo lo que puede haber sido antes y todo lo que va a ser después. Si uno cree en un Dios parcial que no abarca todo, no solamente que es el único, sino que es lo único, entonces ese no es un Dios, es simplemente un concepto limitado de la mente humana. Y es el concepto de idolatría. Es el concepto que Dios nos quiere inculcar a través de la Torá. Dios le había dado toda la capacidad creativa a Adán Arishon, el primer hombre. Pero él pecó. Y pecó porque Dios lo había planeado así. Porque si Adán hubiera sido una persona perfecta, Dios creó un ser humano perfecto, es simplemente una computadora, es un robot, y que todo lo que sucede de acuerdo con la voluntad de Dios, pero en forma revelada. Pero Dios quiso crear también seres que revelen limitación. Porque Dios es infinito. Entonces, al ser infinito, incluye dentro de sí también la limitación. Por eso explica la Kabbalah que Dios y su luz infinita abarcan todo, pero dentro de sí tiene el potencial de lo ilimitado y tiene el potencial de lo limitado. Entonces, para crear, Él hizo que en determinado punto el poder de la limitación se sobreponga al poder de lo ilimitado. Y eso fue el principio donde Dios hizo un espacio vacío, que es el principio de la Geburah, el principio del rigor, lo que se llama el Tzimtzum, la contracción. Así como cuando una persona tiene toda una idea en la cabeza, pero para expresarla necesita ir paso por paso, necesita sacar todas las cosas que vienen después para empezar por el principio. Entonces, ese es Bereshit, ese es el principio. Dios creó los cielos y la tierra. Y después fue creando todo. Él podía haber creado todo junto. Para Él no hay antes y después, arriba y abajo, difícil o fácil. Pero Él quiso que todo sea creado de acuerdo a un orden. ¿Cómo sabemos eso? Porque así lo vemos en la naturaleza. Entonces también quiso que el ser humano demuestre también esa limitación. Y por eso limitó su entendimiento. Y por eso al tener el entendimiento limitado pecó. ¿Y qué hace cuando una persona tiene el entendimiento limitado? Trata de entender. Cuando Dios creó a Adán Arishon, Él tenía el conocimiento de la fuerza que da vida a todas las cosas. Entonces no tenía necesidad de esforzarse, porque Él tenía el poder que Dios le dio. Pero cuando Dios le quitó parte de ese poder, Él se sintió desamparado. Y entonces empezó a pensar por sí mismo, y eso fue el principio del pecado. Entonces Dios le dio instrucciones, y después esas instrucciones fueron realizadas en forma incorrecta. Y las generaciones fueron siguiendo y cada vez fueron más corruptas, y hasta que llegó el diluvio y destruyó todo. Y ahí empezó una nueva humanidad.
Pero esa humanidad seguía con los mismos principios, los principios de los 7 preceptos de los Benei Noach. Los principios básicos para que la humanidad no se destruya. Pero son principios de convivencia mutua que en realidad no tienen, le falta algo que es el concepto de la divinidad. En los 7 preceptos existe el concepto de que Dios creó todas las cosas, pero no le instruye al ser humano a hacer algo para revelarlo eso a toda la humanidad. Simplemente son principios básicos para que las personas vivan como corresponde. Pero todavía no tienen la capacidad de rectificar el mundo que fue corrompido por el pecado original. Entonces, Dios en determinado momento decidió que llegó el momento de empezar a rectificarlo para llegar a la redención. Hacer que esa negación de la existencia de Dios, que yo sé lo que tengo que hacer y para decir que yo existo tengo que negar a Dios, esa es la base del pecado. No hace falta ser demasiado grosero, simplemente como hizo Adán. De repente cambió una pequeña orden que él le dio, no comer del árbol. Aparentemente no es algo tan terrible. Pero esa pequeña decisión errónea fue el principio de toda la desviación posterior. Entonces el pecado es ocultamiento, falta de capacidad de decidir correctamente, limitación del libre albedrío. Y con ese libre albedrío se llegó hasta la época de Abraham, más o menos 2000 años después de la creación. Y con Abraham comenzó una nueva etapa en que no solamente el hombre tenía que decidir para sí mismo, sino que tenía que empezar a cambiar el mundo. Abraham descubrió que había un solo Dios y que sus padres eran idólatras, que las estatuas no tienen ninguna capacidad, ni siquiera las estrellas, ni las fuerzas de la naturaleza, sino que es un Dios. Y entonces por eso Dios se le reveló y lo preparó a él con 10 pruebas para refinar sus sefirot, sus cualidades de pensamiento, habla, sentimiento y acción. Tuvo su hijo Isaac tuvo su hijo Jacob, y Jacob empezó a generarse una nueva nación. Mientras tanto, el resto de la humanidad, así como Abraham empezó, también empezó a generarse dentro de la humanidad en general el concepto de el Dios único, que fue introducido por primera vez por Abraham. Y entonces ese pueblo, que tenía una tarea tan importante, necesitaba una instrucción, necesitaba una revelación muy fuerte. Y eso es lo que se llama la Torá y la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Durante cientos de años fueron esclavizados, fueron preparados física y moralmente para descartar todo lo que hubo antes. Después estuvieron 40 años en el desierto para eliminar ese concepto de esclavitud y generar una nueva mentalidad para llegar a la tierra a través del estudio de la Torá y del cumplimiento de los preceptos que estaban ahí escritos. Esa Torá que recibió Moshe contiene todas las instrucciones, pero hay una parte escrita y una parte oral. Y dentro de la parte oral y de la parte escrita hay una parte oculta y una parte revelada. Entonces hay 4 partes en la Torá, de acuerdo también con las 4 letras del nombre de Dios. Entonces se les dio una tierra, se les dio preceptos, se les dio un lugar donde venerar a Dios, se les dio lugares donde obtener sustento. Y a partir de allí,
se generaron a través de todas las generaciones por el sistema de transmisión de generación en generación, generaciones que pudieron utilizar su libre albedrío y que se dedicaron a rectificar el mundo. Ustedes saben que desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a construir el primer templo pasaron 400 años. O sea, hubo casi 400 años que el pueblo vivió en la tierra de Israel, pero todavía no había construido el templo. Recién fue construido por el rey Shlomo. Luego pasaron 410 años del primer templo y fue destruido y fueron mandados al exilio. Y luego 420 años más fue reconstruido y fue destruido nuevamente. En cada uno de estos exilios, el exilio de Egipto, el exilio babilónico, incluso antes del exilio babilónico, cuando se dividió la tierra de Israel en Yehudá y Israel, hubo 10 tribus que fueron al exilio. Todos estos procesos fueron para que esas almas que pertenecían al pueblo de Israel, que fueron preparadas para cambiar el mundo, se dispersen entre toda la humanidad. Entonces, así como el pescador tira la red al mar, no la tira para que se pierda, sino que la tira y la tiene agarrada en algún lugar para volver a recogerla. Entonces, así también todas las almas del pueblo de Israel fueron diseminadas por toda la humanidad, para que en determinado momento, al final de los tiempos, cuando se produce lo que se llama la redención final, esa red es recogida y con todas las almas que vuelven al pueblo de Israel, almas que están en personas que quizás no saben siquiera que tienen dentro un alma judía, entonces vuelven a recuperarse, y no solamente esas almas que fueron preparadas, sino también todas aquellas personas y todas las partes de la humanidad que están con ellas, sobre la cual influenciaron y a las cuales les llevaron la idea del Dios único y de que existe un alma, que existen los preceptos, etcétera, etcétera. Todo eso fue una evolución a través del tiempo y cada vez se fueron revelando partes más ocultas de la Torá, fueron revelándose partes más ocultas de lo espiritual, de los secretos de la creación, de los motivos de la creación, y a medida que pasaba el tiempo, cada vez había más gente que estaba involucrada en el proceso de refinar el mundo. Cuando se destruyó el segundo templo, se comenzó a revelar la parte más oculta de la Torá, que es lo que hoy llamamos el libro del Zohar, lo que después fue la Kabbalah. Luego ese libro del Zohar también estuvo oculto mucho tiempo hasta que las generaciones estuvieron preparadas para recibir toda esa revelación, y siempre hubo sabios del pueblo de Israel que la mantuvieron y que la transmitieron hasta que vinieron los sabios en Israel, del norte de Israel, como Rabbi Moshe Cordovero. También hubo en Europa, hubo un montón de lugares, pero llegó a su cúspide con el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, que él escribió revelaciones muy profundas de la Kabbalah, guiado por maestros físicos que tuvo, también por maestros espirituales que le enseñaron, y que reveló secretos del Zohar. Pero todavía en esa época, esos secretos eran para la gente erudita, para la gente que estaba al tanto de lo que es la Torah. Y no solamente eso que estaba al tanto, sino que cumplía los preceptos de la Torah. Porque sin cumplir los preceptos de la Torah no se puede entender
no se puede refinar a la persona para captar esas cosas ocultas. Y eso es un poco lo que le pregunta Daniela, ¿por qué hay cosas ocultas en la creación? En realidad, las cosas no están ocultas, sino que nosotros no tenemos capacidad de verlas. Cuando la ciencia, por ejemplo, empieza a investigar y produce aparatos que le permiten ver distintas longitudes de onda, distintas energías, le permiten ver más lejos, le permiten ver más profundo, hay cosas que se empiezan a revelar. Pero no es que las cosas cambiaron de su estado, sino que la persona tuvo elementos e instrumentos nuevos para poder ver cosas que antes estaba imposibilitado de ver. Y eso es parte de lo que le pasó a Adán también. No es que estaban ocultas, sino que Dios le quitó el conocimiento, le quitó la capacidad de conocer. Por eso es el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal. No porque solamente sea el bien y el mal, sino el conocimiento en general, el conocimiento de la verdad. Entonces, así como la ciencia fue avanzando y cada vez se conocen y se dominan más secretos de la naturaleza, todo eso viene precedido de una evolución espiritual del ser humano, que aparentemente van en caminos separados, pero los que están en contacto con la Torá y con la ciencia del mundo, saben que esas cosas van en paralelo. Llegó un momento en que la Kabbalah no fue suficiente, porque la Kabbalah es el estudio de las cosas que sucedieron después que Dios creó el mundo. Y aquí hay que parar un minuto. Para Dios no existe antes y después. No es que Dios creó el mundo y se fue y se dedicó a hacer otra cosa, no. Dios tiene capacidad infinita para hacer cosas. Una de esas cosas es esta creación que nosotros conocemos. Las otras cosas no tenemos idea de lo que puede ser. Pero a pesar de eso, Dios está constantemente con su providencia determinando todas las cosas que pasan, y no solamente determinando, sino que Él hace que existan. Está escrito que si Dios no dijera todo el tiempo las mismas palabras que dijo cuando fueron creadas, las cosas desaparecerían. Entonces es como si nosotros fuéramos el pensamiento de Dios. No somos una parte externa a Dios. Somos parte de Dios, porque Dios no es solamente uno, sino que es único, y no hay otra cosa fuera de Él. Entonces nosotros somos una pequeña parte de Dios, como si fuera su pensamiento, y que si Él no estuviera pensando en nosotros todo el tiempo, nosotros dejaríamos de existir. Así como cuando uno se olvida de algo, eso ya no existe más, pero no es como la existencia del hombre, porque el hombre no tiene la capacidad de crear algo a partir de la nada, sino que nosotros, para mí no existe, pero puede ser que existe en otro lado. Para Dios no es así. Todo lo que Dios hace, lo hace con intención, y si Él no quiere que exista, la cosa deja de existir como si nunca hubiera existido. Cuando pasaron las generaciones y llegó el momento de que todo el mundo conozca las cosas secretas como conoce las cosas reveladas, Dios puso un nuevo justo, porque cada generación tiene un líder, un Moshe, que es el que maneja a toda la generación, y ese fue el Baal Shem Tov. Hace aproximadamente 250, 270 años, el Baal Shem Tov en Europa, profundamente conectado, y él vivió al final de la época del Arizal, profundamente conectado con el Arizal, y por supuesto conexiones espirituales que nosotros no podemos comprender, él continuó el proceso, y no solamente reveló cosas secretas de la Torá, sino que empezó a hacerlas accesibles a
partes del pueblo de Israel que antes no la tenían a su alcance. Tanto a la gente que estaba en Europa y trabajaba y no tenía tanto acceso al estudio de la Torá, como a las mujeres, y así fue avanzando. Y él comenzó lo que se llama el Hasidut, revelar las cosas ocultas de la Torá, como lo hace la Kabbalah, pero conectada al alma de las personas y destinada no solamente a que siga siendo algo oculto y exclusivo para algunos iniciados, sino que sea accesible para todo el mundo, porque todo el mundo tiene su parte en la creación, todo el mundo tiene su parte en la redención, y entonces, a partir del Baal Shem Tov, el Baal Shem Tov fue un gran rebbe en Europa, tuvo su discípulo, y ese discípulo, no voy a hacer pormenorizar, simplemente estoy hablando de épocas, tuvo muchos otros discípulos con la guía del Baal Shem Tov, y cada uno de esos discípulos fue un líder en cada uno de los pueblos de Europa, que se fueron desparramando, pero hubo algunos que fueron los alumnos especiales. El Maggid de Mesrich, que fue el alumno directo del Baal Shem Tov, Rabbi Dober, tuvo distintos alumnos y entre ellos el más sobresaliente y el que siguió la línea del Baal Shem Tov, la línea principal, fue David, el Rebbe Shneor Zalman de Liadi. Él tuvo una línea que dice que para refinar el mundo tenemos que refinar nuestro corazón, que como está escrito, Beazuli Mikdash Beyahanti Betoham, y así empieza este estudio que estamos haciendo del Bati Legani, van a ser un santuario y yo moraré dentro de ustedes, y esa es la base de la Torá que fue entregada en el monte Sinaí. Dice, no solamente voy a morar en ese santuario, sino que voy a morar dentro de ustedes, voy a morar dentro del corazón de cada uno y uno del pueblo de Israel. Pero así como para que exista un santuario hay que hacer una serie de trabajos, también para que muera dentro del corazón hay que refinarlo y hay que prepararlo. Entonces, todo el trabajo de la Torá es para preparar el corazón para que Dios muera dentro nuestro. Pero ¿cómo se prepara el corazón? ¿Cómo se hace para mejorar las midot? Estamos estudiando el Pirkei Avot, donde habla de la ética y habla de cómo las personas tienen que ser. Pero estamos en una generación, en una época, acuérdense que la época del Baal Shem Tov fue la época de la revolución industrial, donde de repente se empezaron a descubrir cosas tremendas de la energía y de la naturaleza, y cómo se podía aprovechar y evolucionar de una manera mucho más acelerada, y cada vez fue en forma exponencial esa revelación. Todo eso fue en paralelo y antecedido por revelaciones espirituales que fueron seguidas por los grandes conocedores de la Torá. Y así el pueblo de Israel cada vez se fue ampliando, y toda esta gente que pertenecía al pueblo de Israel se fue expandiendo cada vez más y más por todo el mundo, y llevando esos conocimientos. Y especialmente por esta línea de Rabbi Shneor Zalman, que aprendió de su maestro y del Baal Shem Tov que para refinar las cualidades del corazón hay que usar la mente. Y la mente, así como estamos estudiando en la Sefirot HaOmer, que el corazón tiene 7 atributos: Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od Yesod y Malchut, la bondad, el rigor,
la belleza, la victoria, el reconocimiento o el esplendor, el fundamento y el reinado. Todas ellas son palabras cabalísticas que en sí no tienen una explicación como en un diccionario, sino que son conceptos que hablan de emociones espirituales que estamos tratando de estudiar en el Homer. Pero para entender todo eso, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar la mente. Y la mente tiene esas otras 3 sefirot, de las 10 con las cuales creó el mundo, que se llaman Jochma, Bina y Da'at, que también son palabras claves, que son conceptos muy profundos que nosotros durante todos estos años estamos estudiando, y que a medida que va llegando gente tienen que incorporarse y tenemos que tratar de volver a recapitular, que no nos viene mal a ninguno de nosotros. Entonces, todo proceso mental tiene 3 etapas. Primero, la revelación en la conciencia de lo que tenemos en el inconsciente. El inconsciente es llamado Keter o corona. Esa revelación del inconsciente entra en la conciencia y es llamado Jochma, que la traducción literal de Jochma es sabiduría. Un jajam, por ejemplo, es un sabio, pero esa sabiduría todavía es algo virgen, una materia prima que el cerebro utiliza para obtener información. Entonces, eso que yo de repente descubro, esa idea nueva, yo la medito, y esa meditación se produce con el otro nivel de la mente que se llama Bina, que significa entendimiento, entender eso que se me está revelando. Entonces acá viene el momento más crucial de todos, que es lo que se llama la sefirá de Da'at, que es conocimiento o comprensión, y que casualmente es donde pecó Adam Rishon. ¿Por qué? Porque Da'at es lo que une la mente con los sentimientos. A través del Da'at nosotros podemos decidir qué es bueno y qué es malo, pero en nuestra mente. Perdón, a través de Jochma y Bina nosotros podemos decidir qué es bueno y qué es malo, qué es lindo y qué es feo, qué conviene y qué no conviene, qué es Dios y qué no es Dios, etcétera, etcétera. Pero todavía está en la mente. Hay un amor que es intelectual, hay un temor que es intelectual, etcétera, etcétera. Pero yo puedo pensar que algo me da miedo, o que algo es tremendo, pero no sentir miedo en el corazón. Yo puedo pensar que algo es importante, algo es querido, algo es bueno, pero no sentirlo en mi corazón. Nuevamente, corazón también es un término, una clave para hablar de algo que está dentro mío y que es una energía que da vida a todo mi cuerpo, porque las emociones son las que dan vida a todo mi cuerpo. Pero así como mi cerebro decide a dónde tienen que caminar mis pies, también tienen que decidir qué es lo que yo tengo que amar. Como nosotros decimos en Shema Israel, escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Después decimos, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, una pregunta clásica de Hasidut es: ¿cómo puede ser que a una persona se le obligue a querer, a amar? ¿Yo puedo decir a alguien, tenés que amar a Dios? En general, las personas creen que los sentimientos son cosas que uno tiene o no tiene. Y la Torá nos enseña, especialmente a través de Hasidut, que los sentimientos son fuerzas que todos tenemos y que tenemos que saber dirigirlas. Entonces, uno puede tener amor, pero puede estar mal dirigido hacia cosas que no tienen valor. Entonces, el cerebro, a medida que va madurando, también hace madurar a las emociones.
Y esas emociones maduras se desvía su atención desde las cosas que no tienen importancia a las cosas que sí tienen importancia. ¿Y cómo sabemos cuáles son las cosas que tienen importancia? Las cosas que nos dice Dios. Mucha gente me dice, a mí Dios me dijo. Yo le pregunté, ¿cómo te lo dijo? ¿Vos lo viste a Dios? ¿Lo escuchaste? Sí, yo lo escucho a Dios. ¿Cómo lo escuchás? Dios no tiene boca, no tiene palabra. Dios habla a través de Moshe de la generación. Habla a través de la Torah. Él se reveló en el monte Sinaí y ahí se reveló. Se revela a través de los profetas, a través de la gente que sí sabe. ¿Por qué? Es verdad que Dios se revela a todas las personas, pero como las personas no tienen, incluso a mí, yo soy un ser humano también, no soy una computadora que está hablando y que ustedes ven la película. Los seres humanos somos personas que, como le pasó a Adán Rillón después del pecado, no sabemos exactamente qué es correcto y qué no es correcto, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Como cuando vamos a un supermercado. En el supermercado vemos paquetes hermosos de colores y te dice, compra esto y eso te va a hacer la felicidad. Compra esto y vas a ser sano. Come esto, ponete esto, etcétera, etcétera. Entonces uno llega al supermercado de la vida y tiene tantas atracciones, tiene tantas cosas que le gustan, que no sabe exactamente qué es lo que es bueno para él. Y ese es justamente el pecado del conocimiento del bien y del mal. El pecado no es ser culpable, sino el pecado es no saber, es no tener capacidad de decidir, no tener libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Cuando la persona sabe y tiene los elementos para juzgar, entonces él puede decidir. Entonces, si nosotros tenemos la instrucción de Dios que está escrita, nosotros leemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O está escrito, me van a hacer un santuario y yo moraré dentro de ellos. O dice, tienes que cuidar el Shabbat. O dice, no matarás. Cada uno tiene su interpretación de lo que es eso. Entonces no es suficiente. Hace falta, y así fue entregado también en el monte Sinai, la explicación de todo eso. También se la dio a Moshe, y también Moshe se lo transmitió a Yoshua, y Yoshua se lo transmitió a los ancianos a los profetas, y los profetas a la gente de la gran asamblea, etcétera, etcétera, y de allí también fue transmitido de generación en generación por los sabios. Pero la revelación que recibió Moshe fue tan enorme, él estuvo 40 días, tres veces 40 días, desde que subió el día de la entrega de la Torah, que nosotros vamos a festejar dentro de poco, el 6 de Sivan, hasta Yom Kippur, que bajó por última vez, recibió tanta iluminación. Piense que el alma todos los días cuando nosotros nos vamos a dormir sube arriba y estudia Torah, y ahí podría aprender cosas que un ser humano normal, primero que no está capacitado para comprender, pero necesitaría muchas vidas conscientes dentro del cuerpo para aprender lo que una persona aprende cuando en la noche se va el alma arriba a estudiar Torah. Él recibió como ser humano todo eso y lo transmitió de la manera, está dicho así, la Torah está escrita en palabras de ser humano. Cuando dice burro, se está refiriendo a conceptos espirituales, pero primero tenemos que ver cómo es eso en la realidad. Entonces, cuando vemos cómo es eso en la realidad, podemos inferir lo que es en los mundos espirituales. No es que en la realidad es mentira y en los mundos espirituales es verdad, como algunos acostumbran decir. No, todos los niveles de la creación son verdad. Lo que es mentira es separar. Lo que es mentira es decir que eso es así solamente como nosotros lo vemos y que aparte de eso no hay nada. Sí que hay, está la parte de
de las alusiones que hay en la Torá. Cuando uno lee Bereshit bara Elohim, también interpreta a través del número de las letras, a través de la combinación de las letras. Los sabios tienen capacidad para entender, de acuerdo a determinadas reglas que hay en la Torá, cosas que están a la vista, pero que el que no las está capacitado para verlas no las puede entender. Como ustedes, por ejemplo, si ahora toman un libro de Torá en hebreo, ¿ustedes qué van a decir? ¿Esto está oculto? No, no está oculto, miren, lo están mirando. Pero por más que lo miren toda una vida, si ustedes no aprenden lo que significa cada una de esas letras, para ustedes va a estar oculto. Entonces, simplemente tienen que aprender. Entonces van a ver que en realidad no está oculto. Y todo aquel que quiere aprender viene, y todo aquel que tiene sed, que venga y tome de las aguas, está abierta para todo el mundo. Pero el que no sabe nadar, cuando se tira al mar se puede ahogar. Muy bien. Entonces, eso es el Hasidut. El Hasidut es tomar todos los niveles de revelación y todos los niveles ocultos de la Torá, desde el más bajo hasta el más espiritual, hasta lo más elevado, incluyendo la esencia de Dios, tanto la parte escrita de la Torá de los 5 rollos, como los profetas, las escrituras, la parte de la Torá oral, el Talmud, las leyes, la Kabbalah. Antes decíamos que la Kabbalah habla todos desde que Dios creó. El Hasidut también abarca lo que sucede antes de que Dios creó, lo que se llama la luz infinita y la esencia infinita de Dios. Esas son cosas que los cabalistas solo la nombran, pero no se atreven a entrar. El Hasidut, como abarca todas las demás cosas, por supuesto que los cabalistas verdaderos también saben la parte revelada. En una yeshiva, por ejemplo, de Hasidut o de cabalistas, 3/4 parte del tiempo se estudia la parte revelada, la Torá, las leyes, el Talmud, y solamente un 20% se estudia la parte oculta, la parte de Hasidut. Pero, porque el Hasidut abarca todo. Es esa amalgama que hace que toda la Torá se mantenga unida. Y eso es posible porque todas las alusiones y todas las interpretaciones que hace el Hasidut difieren de la Kabbalah clásica que todos conocen, en que se refiere al alma de la persona. Entonces, si la Kabbalah habla de los mundos superiores, nosotros tenemos la más mínima idea de lo que puede ser. Incluso podemos aprender de memoria toda la evolución que esta Sefirá desciende a este lugar, y este Partzuf habla acerca del Ratzón, el León, etcétera, etcétera. Podemos aprender todo eso de memoria, pero no vamos a tener idea de lo que se trata. Pero si lo trasladamos al alma humana, a través de la mente, tratamos de conocer nuestras emociones, tratamos de conocer nuestro inconsciente, y entonces así de esa manera unir todos los niveles. Entonces ahí sí, como somos seres creados a semejanza de Dios, podemos empezar a comprender quién es Dios, qué es lo que quiere y qué tenemos que hacer para cumplir su voluntad. Y ahí empezamos a tener un poco de libre albedrío. Entonces, a una pregunta tan simple como ¿qué es Hasidut? Se puede contestar de infinitas maneras. Se puede decir que es el alma de la Torá. Es una frase muy hermosa y es cierta, pero es nada más que una acicate para que nosotros vayamos a ver de qué se trata. Otra persona me decía que es todo tan hermoso, pero
siente que está tan lejos de llegar a cierto lugar, a entender. Pero eso es lo bueno que tiene el Hasidut. Cuando uno entiende una pequeña cosita, ya siente una alegría dentro del corazón, y eso es como si hubiera entendido todo. Porque estar en el camino, subirse al camino y saber que ese es el camino que tarde o temprano va a llegar, ya, y encima estando con compañeros, estando abrazado y estando protegido, sentir que uno está allí, ya no importa tanto qué significa lo que va a llegar, porque ¿qué quiere decir llegar? No le estamos diciendo que la redención ya está aquí. La redención es nada más que el principio de algo. Así como Dios creó todo en 6 días, pero la finalidad era el Shabbat. Pasaron 6.000 años, faltan poco más de 200 años para completar los 6.000 años, y ya estamos en las últimas 3 horas en que el hombre fue creado, y estamos en el momento en que el hombre pecó, y tenemos la capacidad en este momento de rectificar ese pecado, esa transgresión que hizo Adán, de no seguir las instrucciones de Dios y comer de la fruta. Otra vez, comer de la fruta es una alegoría también, que significó tener falta de libre albedrío, porque Él le quitó el conocimiento. Entonces, la redención no depende solamente de nosotros, depende de que Dios en este momento nos está revelando aquello que le ocultó a Adán Rishon. Y por eso la enseñanza esta sirve para toda la humanidad, no solamente para el pueblo judío. Y más todavía, ahora podemos comprender que la tarea del pueblo judío no es simplemente encerrarse y estudiar solamente para sí mismo, sino que la tarea principal, y quizá ese es el objetivo, es llevar esto a toda la creación, a todas las personas, a todos los seres humanos, para que nos unamos y seamos todos un solo cuerpo. Porque todos somos chispas de ese primer hombre que fue Adán Rishon. Incluso la mujer salió de él. Entonces Adán Rishon no es un hombre como lo conocemos hoy en día, que es la mitad, la mujer, sino que el hombre es algo completo que tiene dentro de sí todos los aspectos de izquierda y derecha, de hombre y mujer. Y que entonces sí, ese es a imagen y semejanza de Dios. Y que todos juntos estamos haciendo ese Adán Rishon antes del pecado. Pero nuevamente, todo esto es una preparación para algo, porque la idea de que Adán Rishon llegue al Shabbat era para que en ese Shabbat se pasen cosas. Y esto es lo que estamos preparándonos, para todas las cosas que van a pasar cuando venga lo que nosotros llamamos el Mashiach y venga la redención, que es el 7º milenio. Es la llegada del Shabbat, porque como está dicho que para Dios un día es como 1000 años, esos 6 días de la creación son estos 6.000 años que pasaron de creación, de preparación, para ese momento en que Dios se va a revelar, porque eso es lo que iba a pasar ese Shabbat. Dios se iba a revelar en toda su esplendor, en toda su esencia, porque eso es lo que Él quería. Si hay algo que le falta, entre comillas, a Dios, que es ser limitado, y que alguien reconozca esa limitación, tener otro frente a Él. Pero ese otro frente a Él no es una cosa separada, sino que es parte de sí mismo. Entonces es el momento en que Dios se siente completo. Todo esto que hablamos desde el principio de la clase es Hasidut, porque el Hasidut abarca todo, pero desde el punto de vista del ser humano.
de tal manera que nosotros lo podamos entender y no sean simplemente palabras vacías. Entonces el concepto de malo, de bueno, de pecado, de redención, toman otras dimensiones y nos obligan a otro tipo de compromiso. Y esa es la diferencia entre el niño y el adulto, entre la persona que sabe y la persona que no sabe, la persona que tiene libre albedrío y la que no tiene libre albedrío. Hoy nos desviamos un poquito del Mahamar porque ya este Mahamar está llegando a niveles de explicación que están excediendo un poco el límite al nivel de las clases que estamos dando. Entonces vamos a dejar aquí el estudio de este Mahamar, vamos a terminar el curso aquí. Creo que hemos llegado a un punto interesante y vamos a retomar en algún momento más adelante cuando podamos haber estudiado otras cosas que nos hagan entender mejor todo esto. Con respecto a la gente que está quedando afuera, eso es porque no es que no tengan el programa, porque todo el mundo puede entrar, hace falta detalles técnicos muy simples, es porque el sistema que estamos utilizando tiene un límite de 25 personas. Pero de todas maneras, una vez esto es para la clase en vivo. Luego que termina la clase se puede ver la repetición, incluso aquellos que estén inscritos pueden bajar la clase. Y si le piden a Jenny hace la recopilación de todas las clases que dimos hasta ahora, que son, no sé, ya son más de 500 clases. Y aquellos que quieren recapitular un poco, tenemos distintos cursos que pueden ir estudiando de a poco. Vamos a empezar. Si Jenny habla con Jacob, a ver si empezamos mañana la clase. Yo hoy no pude hablar con él. Si no, es la semana que viene vamos a empezar un curso de Pirkei Avot, donde vamos a estudiar un poco algunas cosas que vimos hoy, el Tratado de los Padres. Vamos a escribir de vuelta el correo de Jenny acá para que aquellos que quieran comunicarse con ella y con una pequeña contribución ella les va a hacer entrega de distintos cursos que tenemos. Vamos a ver si la semana que viene comenzamos un curso de Talmud y espero que en 2 o 3 semanas comencemos el curso de hebreo nivel Aleph y si Dios nos ayuda vamos a seguir dando todas las clases que dimos hasta ahora. El domingo que viene vamos a comenzar un nuevo curso que durante la semana les vamos a informar cuál va a ser. Seguramente va a ser de Kabbalah y de Hasidut, junto con el curso que damos todos los domingos a las 7 de la tarde, de Torah para todas las naciones. Es importante que ustedes nos ayuden a seguir avanzando en todo esto, porque en la medida en que podamos pagar, vamos a poder viajar al exterior. Mañana nos vamos a Yerushalayim, vamos a hacer el esfuerzo para ir al Kotel de nuevo, así que estén pendientes porque a eso de las 2, 3 de la tarde de aquí, en este momento aquí son las
12, 10 de la noche, para que sepan la diferencia horaria. Vamos a ir al cóctel y vamos a poner sus pedidos también, como hicimos las otras veces. El costo de las clases, de los cursos que van a venir, estas clases que estamos dando hasta ahora son de ingreso libre, pero si podemos pagar el upgrade del sistema, que son $1000 que tenemos que poner dentro de 2 semanas, van a poder entrar 50 personas en la clase y también van a poder ser dados clases simultáneas de 2 maestros juntos, así que vamos a poder dar muchas más clases. Entonces, todo lo que ustedes puedan aportar, tanto a través de nuestra cuenta de PayPal, necesitamos financiar el viaje de mañana también. Entonces ya pueden colaborar ahora con lo que dispongan, con las miles de personas que están en contacto con nosotros. Si cada uno pone $1 o $2, ya es suficiente, pero por supuesto ninguno va a poner, no va a haber miles de personas que pongan $1 o $2, pero si cada uno pone $10, hay gente que nos está colaborando todos los meses, pero hace un esfuerzo muy grande, porque yo sé que en Sudamérica las cosas están difíciles, y también en España. Pero si todos colaboran con $10 o $20, aquellos que no pueden poner nada en este momento, entonces la cosa va a funcionar. La cuenta de Jenny es para pedir las clases, pero para colaborar tienen que mandar el dinero a dimensiones@gretag.com.ar. Está mal escrita, Gretag. Y si ustedes ponen ahora mismo dinero o mandan por Western Union o depositan en su casa, en su país, entonces mañana mismo voy a poder poner la colaboración allá en el cóctel. Bueno, estamos planeando seminarios en España y en Portugal. Va a ser la primera salida después de varios años que estuvimos sin salir. Esperemos que Caballo Arujú nos ayude y después podamos seguir viajando por Sudamérica, porque son tantos los amigos que queremos conocer y hay tantos grupos que queremos ayudarlos a establecerse. Hay mucha gente que se quiere convertir y estamos con varios bedín aquí que nos van a ayudar a hacer eso realidad, pero hay que hacerlo de acuerdo con la halajá, no de forma incorrecta. Así que bueno, la idea es que venga el Mashiach lo más pronto, y para eso tenemos que difundirlo. Así que cada uno de ustedes tiene que difundir todas estas cosas. Un punto que ustedes entendieron o captaron de todo esto, ya pueden ir y transmitirlo a un grupo. Pueden hacer que las clases estas se difundan más e incluso formar grupos en sus propias casas para que podamos transmitirle todo esto. Como ustedes ven en el chat, contestamos muchas preguntas, también todo el tiempo están mandándome emails, y a través del WhatsApp y a través de todos los sistemas la gente me hace consultas. Disculpen si hay alguno que no le pude contestar o se me pasó, tratamos de contestar lo más posible. Mañana desde el cóctel, desde Jerusalén, vamos a mandarle fotos. Ya los 2 grupos de WhatsApp llegaron al 100 y hay gente que me pide para entrar y ya no hay más. Entonces abrimos un sistema que se llama telegram.com
donde hay capacidad para 200 personas en cada grupo. Ya tenemos un grupo que también se llama los 50 matices de la... Sí, así se llama, ¿no? Los 50 matices de la luz. Sí. Así que me escriben y se pueden escribir ahí y allí podemos poner todo el material. Mañana vamos a montar fotos, videos, cosas que suceden allí en Jerusalén. Y como siempre tratando de poner algunas palabras de Torah para que el corazón se caliente y la mente se madure. Nos despedimos por ahora, que todos tengan buena semana, bendiciones de la tierra de Israel. Ustedes saben que los queremos y estamos acá para ustedes.